Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar algunos de los cuidados que debes de tener en el cultivo de tus arúgulas. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Ya han pasado 14 días desde que hice la siembra de las semillas de arúgula y como podemos ver, muchas de ellas ya han comenzado a generar las hojas verdaderas y han crecido demasiado. Estas plantas de arúgula realmente son un cultivo que se desarrolla demasiado rápido y pronto vamos a poder comenzar a cosechar las primeras hojas para hacer nuestras ensaladas. Ya han pasado 30 días desde que sembramos las semillas de arúgula. Como podemos apreciar, muchas de las hojas verdaderas ya comienzan a crecer. Ahora lo que voy a proceder a hacer es retirar todas esas hierbas que han comenzado a crecer cerca de nuestras plantas, porque como regularmente les menciono, todas estas hierbas lo que hacen es quitarle nutrientes a nuestras plantas. Estas son algunas de las hierbas que he recogido que terminan comiéndose los nutrientes que podrían aprovechar nuestras plantas de arúgula. Entonces les recomiendo que regularmente cada vez que comencemos a notar un crecimiento amplio de hierbas las vayamos removiendo para evitar que esto afecte a nuestras plantas. Dentro de los cuidados que debes de tener en tu cultivo de arúgulas es mantener la humedad en la tierra de tus plantas. Es importante que mantengamos la humedad dentro de nuestra maceta debido a que si llega a faltar un poco la humedad, seguramente el sabor de las hojas de nuestras plantas de arúgula se va a hacer un poco amargo. Entonces por eso es importante que hagamos riegos periódicos y que tratemos de mantener siempre húmeda la tierra para evitar que se amarguen nuestras hojas de arúgula cuando las comencemos a cosechar. También es importante que retiremos todas las hojas amarillas que pudieran comenzar a aparecer en nuestros cultivos. En este caso, yo no tengo ninguna hoja de color amarillo, por lo que en este momento no voy a hacer retiro o remoción de ninguna hoja amarilla y únicamente voy a remover todas estas plantitas que comienzan a desarrollarse y a crecer porque nos van a afectar en el desarrollo de nuestras plantas. Entonces, una vez que hayamos retirado todas estas hierbas que pueden estar creciendo y robando el alimento y los nutrientes de nuestras arúgulas, vamos a proceder a agregar un poco de composta. La composta te recomiendo que la vayas agregando cada vez que notes que se comienzan a hacer amarillas las plantas o que el crecimiento de tus hojas de arúgula se comienza a hacer más lento. Entonces, al agregar más y nuevos nutrientes a tu maceta, vas a evitar que las plantas crezcan demasiado lento y también que tengan la cantidad necesaria de nutrientes para poderse desarrollar. Entonces voy a proceder a agregar la composta en la base de las plantas para darles más nutrientes.
Entonces, después de haber agregado la composta, vamos a agregar un poco de agua para humedecer la composta y la tierra en general y que no perdamos la humedad, para evitar que nuestras hojas al momento de cosecharlas empiecen a tomar un sabor un poco más fuerte o amargo. Si comenzáramos a ver el crecimiento de algún tallo floral, que serían como algunos crecimientos más largos, como pequeñas varitas que se comienzan a formar en nuestras plantas, les recomendaría que si no van a cultivar las semillas, los retiren, porque esto nos va a impedir el crecimiento o el desarrollo de nuevas hojas, que en este caso es lo que más nos interesa, tener hojas para poderlas cosechar y poderlas utilizar, por ejemplo, en las ensaladas. Y la última recomendación que te voy a hacer es que evites, en medida de lo posible, exponerlas a temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, porque esto puede afectar en su crecimiento y en su desarrollo. Entonces, un truco que puedes utilizar para evitar que la temperatura baje demasiado es hacer un acolchado en tus plantas, en la base, para que esto impida que las raíces lleguen a exponerse a muy bajas temperaturas y se dañen. Otra opción que podemos tener es utilizar alguna tela, como por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando el agribón, que es un textil que te ayuda a conservar la temperatura y la humedad dentro de tu maceta. Además de que cuando hay rocío exterior, permite que se filtre en el interior de la maceta, además de que impide que la temperatura se salga. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal Cultivo en la Metrópoli y que también me sigas en Instagram y en TikTok con el mismo nombre, Cultivo en la Metrópoli. Gracias. Hasta luego.